Convertí campesinos en soldados y creé un imperio. Hoy, en Cuadernos de la Historia. La historia de Joseph Stalin es, sin duda, la crónica de una de las transformaciones más brutales y, más trascendentales de todo el siglo XX. Vamos a hablar de un hombre que consolidó un poder absoluto y que, a través del terror y del sacrificio de millones, convirtió a la Unión Soviética en una superpotencia mundial. Y aquí está la gran pregunta, la paradoja que vamos a analizar hoy. La cuestión que lo enmarca todo, el ascenso, el reinado y el legado de Stalin es precisamente esa. ¿Cómo se relaciona un progreso forzado a una velocidad de vértigo con un coste humano que es, sencillamente, incalculable? Bien, para que nos situemos, aquí tenemos una especie de mapa cronológico de la era de Stalin. Todo empieza con la muerte de Lenin, que abre la lucha por el poder, y termina casi 30 años después con su propia muerte. Estos son los grandes hitos que marcaron su tiempo y que ahora vamos a desgranar uno por uno. Pues eso, todo arranca en 1924. Lenin muere y deja un vacío de poder gigantesco en la cúpula del Partido Comunista. Y claro, lo que se desata es una lucha feroz, sin cuartel, por ver quién se queda con el control. A ver, ¿quiénes estaban en la carrera por el poder? Pues teníamos a los pesos pesados de la revolución. Trotsky, que era el carismático líder del Ejército Rojo, Zinoviev, Kamenev, Bukharin, y luego, casi como en un segundo plano, estaba Stalin, su puesto secretario general. Sonaba a pura burocracia, a algo gris, pero resultó ser el arma definitiva en esta partida. Y es que aquí está la clave de todo su ascenso. Stalin igual no era el gran teórico ni el mejor orador, pero entendía el poder como absolutamente nadie. Desde su despacho movía los hilos, controlaba quién ascendía y quién desaparecía del mapa político. Con mucha paciencia fue tejiendo una red de lealtades, aliándose con unos para aplastar a otros y luego, sin dudarlo, se volvía contra sus antiguos socios. Uno a uno los fue aislando a todos. Una vez que ya tiene el poder absoluto en sus manos, Stalin pone en marcha lo que se conoce como la Gran Ruptura. O sea, rompe con la política económica más moderada de Lenin y lanza al país a una modernización forzosa, brutal y sin pararse a pensar en el coste humano. ¿Y cuál fue el motor de esta transformación? Los famosos planes quinquenales. Pensemos en ellos como unas directrices económicas salvajemente ambiciosas. El objetivo era uno, y muy claro: convertir una nación de campesinos en una potencia industrial a la altura de las de Occidente, pero en solo 10 años. Una auténtica locura. Claro, la pregunta es, ¿cómo se financia una industrialización tan masiva y tan rápida? Pues la respuesta en gran medida vino del campo, con la colectivización. Se obligó a millones de campesinos a entregar sus tierras, su ganado, sus herramientas, todo para unirse a granjas gigantes controladas por el Estado. Era la única forma de asegurar el control total sobre la comida. Para aplastar la resistencia de los campesinos, que fue tremenda, el régimen necesitaba un villano, un enemigo de clase, los kulaks. En teoría, eran los campesinos ricos. En la práctica, la etiqueta de kulak se le ponía a cualquiera que se opusiera. El resultado fue terrible. Les quitaban todo, los deportaban por millones a Siberia o simplemente los liquidaban. Esta cita del propio Stalin lo resume perfectamente. Muestra esa urgencia casi paranoica que lo movía todo. Para él, modernizarse no era una opción, era una cuestión de supervivencia. O se ponían a la altura del mundo capitalista o este los aplastaría. Y el resultado de esta política fue una catástrofe humana de proporciones bíblicas. La desorganización, las requisas salvajes, la resistencia, todo esto provocó una hambruna devastadora. Se estima que murieron de inanición entre 5 y 7 millones de personas, sobre todo en Ucrania, en lo que se conoce como el Holodomor. Al mismo tiempo que esta revolución económica, Stalin estaba levantando un imperio basado en el miedo. El control político y social se volvió absoluto. La represión pasó a ser la principal herramienta de gobierno. Una de sus herramientas más siniestras fueron los juicios espectáculo de Moscú. Fijaos en la mecánica, porque era una coreografía macabra. Héroes de la revolución, de repente acusados de crímenes absurdos, forzados a confesar públicamente después de torturas inimaginables y sentenciados a muerte. Era puro teatro político para justificar las purgas. Y para los que no eran ejecutados, el destino era el Gulag. Y ojo, el Gulag no era solo una red de prisiones, era un inmenso archipiélago de campos de trabajo esclavo, un imperio dentro del imperio, esparcido por las zonas más inhóspitas de la Unión Soviética.
Allí la gente era explotada hasta la muerte, eran la mano de obra forzada para la gran industrialización. El punto álgido de este terror fue la Gran Purga. Y esto es clave. No se detuvo en los viejos revolucionarios. La paranoia se extendió como una plaga. Aniquiló a la cúpula del partido, a los intelectuales y, lo que sería catastrófico para el futuro, a miles de los oficiales más experimentados del Ejército Rojo. Nadie, absolutamente nadie estaba a salvo. Una decisión que, como veremos, dejó a la URSS peligrosamente vulnerable. Y mientras la URSS se devoraba a sí misma con este terror interno, fuera, las nubes de la Segunda Guerra Mundial se estaban acumulando en el horizonte. Y esto nos lleva a la política exterior de Stalin. Y entonces, en 1939, llegó un movimiento que dejó al mundo en shock. Stalin, el líder comunista, firmó un pacto de no agresión con su mayor enemigo ideológico, la Alemania nazi. Fue un acto de puro pragmatismo, muy cínico, para ganar tiempo y poder rearmarse. Pero había más, un protocolo secreto que básicamente se repartía Polonia y Europa del Este entre los dos dictadores. Pero el tiempo que compró se agotó en junio de 1941. Hitler traicionó el pacto y lanzó la Operación Barbarroja. Aquí se vio el resultado de las purgas. Los primeros meses fueron un desastre absoluto para un ejército rojo que estaba descabezado. Pero la Unión Soviética aguantó, resistió y la balanza empezó a cambiar en la batalla más salvaje de la historia, Stalingrado. Esa victoria marcó el principio del fin para el Tercer Reich. Pero el precio de esa victoria es casi imposible de comprender. La Unión Soviética perdió más de 20 millones de personas. Pensemos en esa cifra un momento. Es el mayor número de víctimas de cualquier país en la guerra. Un sacrificio colosal que fue clave, eso sí, para derrotar al nazismo. Y así, de los escombros de la guerra, la Unión Soviética emergió devastada, pero victoriosa. Se había convertido, junto a Estados Unidos, en una de las dos superpotencias que iban a dominar el planeta durante las siguientes décadas. Stalin no perdió el tiempo en consolidar sus ganancias. El avance del Ejército Rojo le permitió crear una zona de seguridad de regímenes comunistas en Europa del Este. Esto se convertiría en el Bloque del Este, un cinturón de naciones satélite controladas directamente desde Moscú. De las cenizas de la Segunda Guerra Mundial nació un conflicto de un tipo totalmente nuevo, la Guerra Fría. Una confrontación global, no con ejércitos en el campo de batalla, sino ideológica, política y, sobre todo, nuclear, entre el bloque soviético y el occidental. Y en el epicentro de este nuevo mundo, Stalin gobernó con puño de acero hasta que murió, en 1953. Y este es el punto clave de su legado. Dejó una superpotencia industrial y militar, sí, pero una que estaba construida sobre los cimientos del terror y sobre los huesos de millones de sus propios ciudadanos. Y con esto volvemos a la pregunta del principio. Un legado de poder que se forjó con terror. La cuestión que nos deja su historia y que sigue sin una respuesta fácil es: ¿qué precio es demasiado alto para ocupar un lugar en los libros de historia? Si no estás suscrito al canal, ¿a qué rayos esperas?